Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este primer seminario sobre la niñez 2025, organizado por la carrera de Trabajo Social de la Universidad SEC. En el marco del inicio de sus actividades académicas, de vinculación con el medio y formativas, especialmente para los y las estudiantes de los últimos ciclos de los programas que la carrera imparte. Queremos invitarlos a reflexionar en torno a la situación de niños, niñas y adolescentes en el país, ya que constituye un imperativo ético profesional para los y las trabajadoras sociales, cuyo desempeño siempre tendrá como eje central la defensa de los derechos humanos de las personas en cualquier estadio de la vida. Así también queremos conocer la situación que presentan los niños, niñas y adolescentes en el país. Esto supone no solo constatar evidencias, sino que particularmente reflexionar respecto del diseño de nuevas estrategias de transformación y cambio, en especial en esta materia. Reconocemos también que asistimos o existimos en un sistema caracterizado por la complejidad, mutaciones y transformaciones profundas de la matriz sociocultural. Bajo estos planteamientos, la carrera de Trabajo Social de la Universidad SEC impulsa este seminario denominado Diagnóstico sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en Chile. En este marco, queremos agradecer la presencia de la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señora Tatiana Cortés Obando. Muy buenas noches, Tatiana. De la jefa de carrera de Trabajo Social, señora Doli Paiva Suaznavar. De la jefa de carrera de Derecho, señora Tamara Vega Gutiérrez. Del jefe de carrera de Psicología, señor Pablo Marazzi Lindsay. Y de nuestros conferencistas destacados, señora Pamela Meléndez Madariaga, directora de la Unidad de Estudios, Publicaciones y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez en Chile, y del señor Gabriel Guzmán Riquelme, coordinador del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez en Chile. También damos las gracias por acompañarnos a académicos y académicas de la carrera, estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Derecho y Psicología, titulados y tituladas de la Universidad SEC, profesionales de otras instituciones. Agradecemos en forma particular docentes y profesionales, estudiantes que hoy están presentes en este evento. A continuación, se dirigirá a ustedes la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señora Tatiana Cortés Obando, quien les brindará unas palabras de bienvenida a este evento. Gracias, Hola, muy Tatiana. bien. ¿Se escucha bien? Me tuve que cambiar Sí, de dispositivo, así que les pido disculpas. se Muy escucha buenas bien. tardes. Sí, ya bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos reunimos hoy para conocer los resultados del diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en Chile, elaborado por la Defensoría de la Niñez a través de los observatorios que dirige. Este diagnóstico no solo refleja cifras y estadísticas, sino que interpela profundamente como sociedad, ya que afecta a un grupo de la población más vulnerable junto con las personas mayores y discapacitados.
Este informe es el resultado de un trabajo riguroso, sistemático y comprometido que busca visibilizar las realidades que viven millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Realidades que lamentablemente siguen marcando la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. Entre los hallazgos más preocupantes se destaca el aumento sostenido de los entornos violentos en los que crecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Durante el año 2024, 57 adolescentes entre 10 a 17 años fallecieron por lesiones autoinfligidas. Y desde el año 2000, los fallecidos por armas de fuego han aumentado en un 122%. El diagnóstico también revela la importancia de intervenir en materias de salud mental de las niños, niñas y adolescentes. Preocupa la creciente sensación de soledad, abandono y desesperanza. De manera particular, mirar a los estudiantes de cuarto medio que afirman sentirse solos, abandonados, y el sistema también de prestaciones en el ámbito de la salud mental no logra abarcar los números. Pero este informe no solo nos muestra los problemas, también nos entrega una hoja de ruta. Nos invita a dejar de actuar solos ante estas necesidades eh, que se encuentran en estos grupos vulnerables, y por lo tanto nos invita a invertir en prevención, en acompañamiento, ¿no es cierto?, que sea oportuno, en políticas públicas que se sostienen en el tiempo. La oportunidad de conocer esta situación que viven nuestros niños, niños y adolescentes en Chile no nos puede, como dijo la profesora Consuelo en sus palabras iniciales, dejar indiferente, y menos a quienes trabajamos por mejorar la calidad de vida de familias, grupos y comunidades. Por ello, los invito a ser participantes activos en este seminario para luego analizar en cada una de las asignaturas posibles intervenciones que permiten, ¿no es cierto?, aportar el crecimiento de una niñez sana y feliz. Eso. Muy... Muchas gracias, secretaria académica, por sus palabras y su invitación, ¿cierto?, a este seminario. Voy a hacer un cambio. Muy bien. Nos envía el señor, permiso, el defensor de la niñez, don Anuar, si me corrigen bien ahí, nuestro defensor, se me olvidó el nombre. Don Anuar Quesillevera, defensor de la niñez en Chile, nos envió un mensaje, ¿cierto?, grabado. Lamenta no estar en este momento con nosotros, pero igualmente se hace partícipe de esta forma con este saludo. Voy a compartir el video que nos envía con su saludo. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Quiero saludar especialmente a los y las estudiantes de la Universidad SEC, a los docentes y a los directivos que nos acompañan en este seminario tan importante precisamente para analizar los desafíos que actualmente enfrenta la protección y el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, por motivos de agenda, no puedo estar presente, pero no quería restarme y aprovechar la oportunidad de mandar un afectuoso saludo y desear el mayor de los éxitos en esta importante actividad. Desde la Defensoría de la Niñez, uno de los pilares que mueve nuestro trabajo es la difusión de la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, nuestro diagnóstico 2025 nos entrega una serie de temáticas, de desafíos y de problemas que desde todas las instituciones que tenemos un mandato en esta materia, pero también desde el mundo académico y desde la sociedad civil, debemos afrontar para luchar juntos por una sociedad que sea bien tratante y respete los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Quiero agradecer también a mi equipo, a la unidad de estudios, al Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, quienes podrán exponer los principales resultados de este diagnóstico 2025 y en donde podrán analizar con detención los temas vinculados a el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, los derechos de protección, el derecho de participación y el rol del Estado en su rol de garante de derechos de niños, niñas y adolescentes. Podemos ver que hay temas importantes en materia de prevención de la violencia, de convivencia escolar, de participación, de financiamiento y presupuesto para hacer realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que este diagnóstico nos entrega un desafío, no solamente para identificar los ejes prioritarios de trabajo para la Defensoría de las Niñas, sino que también para que ustedes, desde sus justamente instituciones, puedan contribuir a generar una sociedad que sea respetuosa y que reconozca el rol de titulares de derechos a la niñez y la adolescencia de nuestro país. Que estén muy bien y que sea una actividad muy provechosa. Chao, chao. Bueno, primero agradecer la invitación por parte de la universidad, en específico también agradecemos a las distintas carreras que escuchamos y sabemos que están en la organización de este seminario, a Trabajo Social, a la carrera de Derecho, también la carrera de Psicología, que encontramos que esta mirada interdisciplinaria respecto a la situación de los derechos de niñez y adolescencia enriquece sin duda lo que vamos a presentar y las distintas reflexiones o preguntas que podamos abordar al final de la presentación. En ese sentido, volvemos a agradecer esta invitación y las excusas del defensor en específico, que no puedo estar de manera directa, ¿cierto?, en este seminario. La idea es que hoy día vamos a presentar junto con Gabriel Guzmán, encargado del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, este estado de la situación de la niñez y adolescencia en Chile, así que ahí Gabriel me va a ayudar compartiendo la presentación para seguir con el contenido. Bueno. Se ve, ahí sí, perfecto, Sí. está ahí en modo presentación. Entonces, la idea hoy día es poder presentar el resultado de este diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia en Chile 2025, que es elaborado por la Defensoría de la Niñez y en específico por el Observatorio de Derechos de la misma. A modo de contexto, la siguiente nomás. ¿Por qué un observatorio de derechos? Son distintas las facultades que tiene la Defensoría de los Derechos de la Niñez y en específico tiene facultades respecto a la poder influenciar y persuadir respecto, con distintas recomendaciones respecto a la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, ¿cómo se puede persuadir y dar cuenta de esta situación? Como Defensoría de la Niñez hemos identificado que una forma de hacerlo es a través de la generación de un observatorio de derechos que genera distintos indicadores de derechos humanos relativos a la niñez y adolescencia, de indicadores de estructura, proceso y resultados, que buscan dar cuenta a la ciudadanía respecto a la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué la ciudadanía? Porque entendemos que esto engloba tanto a la sociedad civil, autoridades, ¿cierto?, y los mismos órganos del Estado, pero también niños, niñas y adolescentes que puedan acceder para la búsqueda de la situación de los derechos de ellos y ellas. La siguiente, por favor, Gabriel. En ese sentido, identificamos que un enfoque de derechos de la niñez y adolescencia nos entrega un prisma, ¿cierto?, una mirada que nos permite identificar cómo se están dando las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos. En ese sentido, el enfoque de derechos humanos nos permite ponernos estos lentes y que nos permite no solamente dar cuenta de la situación, sino identificar aquellas brechas o aquellos obstáculos que no están permitiendo el ejercicio debido de derecho y por ende poder abordarlos. En específico, desde el enfoque de derecho se busca también identificar aquellas causas estructurales a propósito de las causas, por ejemplo, de la desigualdad en general, que podrían estar impidiendo este ejercicio de derechos humanos. Por ende, damos cuenta a través del Observatorio de Derechos de la situación actual de los derechos humanos y los distintos desafíos que se identifican a través del seguimiento de estos indicadores de proceso, estructura y resultados. La siguiente, Gabriel.
Por ende, sí, tenemos claro que el dato por sí solo no es suficiente. En eso, año a año, desde el Observatorio de Derecho y de los distintos profesionales que trabajan en se intenta buscar patrones que nos entregan estos análisis, ¿cierto?, de esta información estadística, tanto cualitativa como cuantitativa, dando cuenta de la situación de la niñez y adolescencia en general, pero también por grupos específicos de especial protección y también de territorios específicos para lograr una incidencia. Es decir, el dato de, por ejemplo, la situación general de la niñez y adolescencia en un determinado tema, por ejemplo, trabajo infantil, no es suficiente si es que, por ejemplo, no vemos un Zoom en determinadas regiones o un Zoom en determinados grupos de especial protección. Por eso se hace este análisis particular y cada vez, año a año, vamos profundizando este análisis de la información. En ese sentido, queremos pasar del antecedente a buscar y apoyar la definición de los problemas, es decir, estas causas estructurales que no están permitiendo el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para generar soluciones más estratégicas y efectivas, con una mirada de más largo plazo, de corto, mediano y largo plazo, y que estén basadas en evidencia. Esto permite, por ende, planificar a los distintos órganos del Estado y también proyectar medidas a tiempo, a distintas temporalidades de corto, mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. Por ende, en esta segunda versión de esta publicación del diagnóstico sobre la situación de derechos de niños, niños y adolescentes, da cuenta de un reflejo de un ciclo de sistematización de información que inicia a inicios de cada año. En este sentido, ya finalizando el diagnóstico 2025, nosotros ya como Defensoría de la Niñez empezamos una nueva recopilación de información de los años anteriores, del año 2024, para así generar un análisis y por ende ir identificando distintos elementos que nos permitan hacer seguimiento de estos indicadores de derechos humanos y finalmente dar cuenta del actuar del Estado en distintas materias referidas a los derechos de la niñez y adolescencia. Por ende, ahora voy a dejar a Gabriel Guzmán, que nos va a dar cuenta de los resultados en específico de este diagnóstico de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia. Es mucha data, mucha información, así que vamos a tratar de resumirlo de forma bien específica. Por ende, el llamado que hacemos también a quienes nos están escuchando, a los estudiantes, académicos, ¿cierto? Y también egresados, es poder ir identificando cómo estas temáticas que vamos mostrando hoy día se relacionan o no con las temáticas de estudio, con las temáticas de trabajo, pero también con las temáticas que se experimentan, ¿cierto? Y las experiencias que día a día tenemos como ciudadanos, ¿cierto? Y también como garantes de derechos de niños y adolescentes que tenemos dentro de distintos roles, ya sea como adultos, ¿cierto? O como trabajadores relacionados con la niñez y adolescencia. Así que doy el pase a Gabriel Guzmán y vamos a estar atentos a las distintas preguntas que puedan surgir después de esta presentación de resultados. Muchas gracias, Pamela. Hola a todas y todos, gracias por la invitación. Como me antecedió Pamela, a mí me toca exponer los resultados de este proceso y comentarles antes a modo introductorio que el diagnóstico se compone en 5 áreas temáticas grandes. La situación de los derechos de vida y supervivencia, donde pueden ahí encontrar información sobre cómo está el derecho a la salud, la vivienda, medio ambiente sano, nivel de vida adecuado, los derechos del desarrollo, donde está el derecho integral por todo el ciclo de vida, educación, esparcimiento, recreación, uso de los espacios públicos, derechos de protección, donde está el derecho a vivir en familia, el derecho a estar protegido contra toda forma de violencia, la no discriminación, a un trato justo en los procesos judiciales y administrativos, y a tener una identidad, un nombre y una nacionalidad, y los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes, donde está el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la información y libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, y a ser escuchados de forma efectiva. Todos estos derechos a la vez se cruzan de forma transversal al rol y la capacidad que tiene el Estado y los distintos garantes de derechos que no solamente se agotan en el Estado, sino el Estado, la familia, la sociedad civil, las empresas, las comunidades, quienes tienen distintos roles que cumplir para efectivizar estos derechos, siendo siempre el Estado su garante principal. Entonces, como decía Pamela, el diagnóstico, cuando ustedes lo puedan ver o leer,
tienen harto dato, tiene harto acceso a datos también que están en las páginas web, pero lo que buscamos con esto, más allá del dato a dato, es buscar patrones, buscar desafíos, buscar elementos en común que nos permita identificar soluciones. Lo primero que identifica el diagnóstico de derecho es que existe un contexto presente, inmediato y a mediano plazo y a futuro, que está incidiendo de forma transversal en distintos indicadores a corto plazo, y que es lo que estamos viviendo ahora, tanto internacionalmente como en Chile, y de manera interdependiente entre los dos. Existen distintos riesgos a escala global que están siendo alertados para 5 a 10 años. El Foro Económico Mundial recientemente sacó un informe que relata cómo se vienen distintos riesgos para la sociedad a nivel del entorno tecnológico. Ahí los pueden ver, como los efectos de la inteligencia artificial, la desinformación, el ciberespionaje, distintos riesgos a nivel social, como la polarización social, la desigualdad, la movilidad y los desplazamientos humanos, la erosión de derechos civiles, riesgos geopolíticos, lo estamos viendo, conflictos bélicos, guerras económicas que finalmente inciden en la situación sociopolítica y económica de los países, y por lo tanto también en los derechos de la niñez y adolescencia, y muy fuertamente riesgos medioambientales. La crisis climática está generando a nivel global distintos eventos climáticos, contaminación de entornos ambientales, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos naturales. Esta situación, que es genérica, es importante de recordar porque está erosionando hoy día y está afectando distintos indicadores y la situación de derechos a nivel internacional. De hecho, UNICEF nacional ya habla de una policrisis global con efectos concretos en la niñez y adolescencia. Lamentablemente, los niños y adolescentes son sujetos de especial protección que generalmente son más afectados en situaciones de crisis. Y en Chile, como se está viendo reflejado, y esto aparece ya fuertemente en el diagnóstico, primero con distintos desafíos. Primero, una crisis de un cambio sociodemográfico, la familia típica que hemos conocido, biparental, la típica familia de más de 4 miembros, de distintas características, hoy día ha tenido un cambio sustantivo, especialmente en los últimos años. Hoy día, por ejemplo, el último censo ha identificado que ya no son 4 miembros promedio por hogar, son 2, familias mucho más monoparentales. Y eso está produciendo, además de otros factores, también con los entornos y con la situación, con la estructura laboral, una crisis de cuidado. Y esa crisis de cuidado finalmente afecta también al desarrollo de la niñez y adolescencia. Lo van a ver en algunos indicadores, finalmente tanto en el desarrollo de niños y adolescentes, en la salud mental de niños y adolescentes, en los tiempos de permanencia de las familias y de los cuidadores con los niños y adolescentes, y finalmente incluso también en la asumición de tareas de cuidado por parte de los propios niños y adolescentes. Entonces, ahí hay un tema que va a seguir profundizándose, y lamentablemente ahí la política social está a pasos atrás, pensando en otra lógica, y ahí hay un desafío. Los entornos digitales, también muy importantes. Los entornos digitales son una oportunidad para el ejercicio de derechos, para la socialización, para el acceso a la información de niños y adolescentes, pero como todo espacio de socialización también tiene riesgos, algunos ya alertados con efectos posibles de desinformación, efectos de la inteligencia artificial, las partes negativas, riesgo en términos de derecho a protección, violencia sexual, etcétera, que se produce en ese contexto. Entonces también es un desafío importante. Movilidad humana. En los últimos años ha aumentado muchas las familias que han ingresado al país que son extranjeras, y eso ha producido también un deterioro de algunos indicadores, sobre todo del nivel de vida adecuado, en términos de pobreza por ingreso, pobreza multidimensional en las zonas norte del país, y es una afectación. Los niños y niñas extranjeros y de familias extranjeras generalmente tienen mayor afectación en sus derechos humanos. Situaciones de crisis sociales y ambientales, todo lo que tiene que ver con las propias características de nuestro país, de alta crisis por efectos socionaturales, pero también la crisis climática ya está pasando y va a seguir pasando, y es importante alertarlo, de crisis ambientales, de crisis
de eventos climáticos extremos, como también de situaciones climáticas permanentes. Hay informes del Ministerio del Medio Ambiente que se han hecho de atlas de riesgo, que a 10 años se vienen situaciones bien complejas en términos de anegaciones de las costas, en términos de incendios, en términos de afectaciones a la salud por eventos climáticos extremos de calor, seguridad hídrica, es un tema muy fuerte que viene también sobre todo en la zona centro-norte del país. Y todo esto tiene repercusiones en niños, niños y adolescentes. Y, muy importante y también muy relacionado a este último punto, la desigualdad territorial. En Chile los indicadores están cruzados por una alta desigualdad de los indicadores, no solamente por nivel socioeconómico, sino también con el contraste de ruralidad-urbanidad. Por ejemplo, el acceso al agua. El acceso al agua potable es mucho más bajo en en rurales y se cruza, por ejemplo, con la situación de seguridad hídrica que hablé anteriormente. Entonces, esto es un tema, son desafíos de futuro que afectan la situación de derechos de niños, niños y adolescentes y que conlleva otros efectos más a corto plazo, que son los levantados acá en el diagnóstico, como por ejemplo, estamos viendo 5 patrones del diagnóstico actual. Uno primero, que lo vamos a profundizar ahora, cada uno de estos son los que vamos a profundizar ahora: la afectación al desarrollo en la adolescencia, índice en primera infancia y primeros días de vida, desarrollo de los niños y adolescentes, la afectación del derecho a un nivel de vida adecuado, mayor violencia hacia la niñez y adolescencia en contextos sociales, discurso y percepciones antiderechos y negativos por parte de los garantes y de los adultos hacia los derechos de niñez, niños y adolescencia, y una presión hacia los sistemas públicos, mayor demanda, mayores ingresos, mayor presión sobre estos sistemas que finalmente está llevando en varias aristas una crisis de respuesta que no son capaces de atender los servicios públicos a tiempo. Y esto es lo que vamos a empezar a profundizar a continuación. El primer patrón, el primer efecto que identificamos es primeros días de vida y primera infancia. Este desafío, este primer elemento transversal que identificamos en los indicadores, lo colocamos más bien como una advertencia, lo colocamos más bien como algo a seguir profundizando, en el sentido de que al parecer Chile venía bien en este ámbito, pero vemos algunas alarmas. Estas alarmas tienen que ver con algunos indicadores que alertan sobre dificultades en los primeros días de vida y años de vida. Por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil en Chile venía reduciéndose progresivamente, pero se detuvo, y en el último año incluso los datos del Ministerio de Salud hay un pequeño repunte. Y eso es, la mortalidad infantil finalmente es la que incide en los primeros días de vida, hay distintos subindicadores. Entonces lo estamos viendo ahí como una alarma. También ahí, por ejemplo, se alerta algo que también venía bajando, disminuyendo, o por lo menos no aumentando, que tiene que ver con la cantidad de niños de 0 a 1 que han ingresado a residencias del Servicio de Protección Especializada. Solo de 2023 a 2024 aumentó de 7,2 a 8,1. Esto es muy grave en el sentido de que era algo que estaba bajando y era algo también que no se espera que niños de 0 a 1 año ingresen, sean separados primero de sus familias, y si son separados entran en un centro residencial del sistema de protección. Eso hay que tratar de evitarlo a toda costa y lamentablemente retrocedimos ahí. Bueno, ahí también sale lo de la detección de la reducción de la mortalidad infantil, que es un indicador que, si bien a nivel nacional parece ser comparativamente a otros países más bajo, tiene mucha desigualdad territorial. Hay hartos estudios y ahí lo pueden ver también en la página del observatorio, como por región varía mucho. Hay regiones que tienen una tasa de mortalidad infantil mucho más alta que el promedio, que el resultado nacional, y por comuna también hay comunas que también presentan una alta desigualdad. También hemos detectado algunas alertas en salud en términos de madres gestantes, salud perinatal, que incide también en la salud en los primeros días de vida. Por eso es muy importante que, por ejemplo, la mortalidad fetal o también el aumento del porcentaje de alertas del sistema Chile Crece Contigo para padres gestantes, que aumentó en 4 años de un 48 a un 71%. Entonces acá hay un tema, una alerta que estamos levantando y que vamos a seguir profundizando y siguiendo con especial atención a ver si esto se sigue profundizando. El otro, que ya tiene mucha evidencia, que tiene que ver con afectaciones al desarrollo y bienestar de la adolescencia. Ya mucho se habla, ya mucho se menciona en estudios, como también por las propias opiniones y preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes, tiene que ver con los problemas de salud mental, sobre todo en adolescentes. Y eso en el diagnóstico anterior, en el del año 2024, se describe
todos los indicadores que están mostrando problemas en salud mental. Aquí tomamos esa posta y lo vimos desde otra perspectiva que tiene que ver más bien con el desarrollo de la adolescencia, que enfatiza más bienestar subjetivo, y que identificamos una serie de impactos en el desarrollo de la adolescencia en varios estudios. Uno de ellos es nuestro estudio de opinión, pero también el estudio del IHUB, del Instituto Nacional de la Juventud, en donde varios de estos problemas de salud mental se están graficando en, por ejemplo, no sé, entre 2019 y 2024, esto según nuestro estudio, aumentó en 10% el porcentaje de adolescentes de cuarto medio que afirman sentirse solos. En 2023, un 14% de los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años afirman que se sentían inútiles a veces, 32 como un fracaso y 25 no satisfechos consigo mismos. O sea, es una afectación muy importante en los indicadores de bienestar subjetivo al respecto. Y hay varios indicadores que muestran también el aumento de las atenciones en términos de salud mental, de las líneas de ayuda, de encuestas de percepción sobre problemas de salud mental, ya propiamente tal la medición de más de salud finalmente. Entonces, que hay un tema que ha llegado para quedarse, ojalá lo podamos reducir y eliminar, pero está muy incidido por varios factores y que tenemos que colocar ojo en políticas públicas. El otro es violencia y discriminación, lo que esto también ya está harto enfatizado en distintos informes y en la opinión pública. Lo que hemos identificado acá es que efectivamente existe un entorno cada vez más violento y diversos antecedentes muestran un aumento en la victimización en delitos graves, en violencia física, y en otros entornos como barrios y espacios educativos. Acá lo que estamos viendo es que la violencia ha dejado de estar solamente como en el espacio particular, familiar, privado, que todavía sigue existiendo, todavía siguen existiendo percepciones y patrones culturales de crianza que no es respetuosa, etc. Pero también estamos viendo una situación en donde la violencia ahora es social, en el espacio público, en el espacio educativo, es más complicado de investigar penalmente, es más complicado también de proteger. Y ese es un fenómeno que también se está instalando y que se grafica, por ejemplo, aumento en la proporción de homicidios hacia niñas, niños y adolescentes. Hace poco se está informando sobre la disminución sobre la tasa de homicidios, pero en realidad la de niños, niños y adolescentes viene aumentando y no ha parado su aumento. Hay varias tesis sobre eso, uno el uso de armas, otro temas de violencia intrafamiliar, sobre todo en primera infancia. Pero hay un aumento de los homicidios que es un indicador muy clave y que en Chile comparativamente estábamos bien. Entonces aquí hay una situación también que tenemos que detenernos con la violencia más grave, más física, etc. Entre 2015 y 2023, por cada 100.000 niños y adolescentes, 37 han sido víctimas de delitos relacionados al crimen organizado, esto más alta en las regiones del norte. Estamos hablando ahí de, por ejemplo, delitos como secuestro, trata, etc. En 2024, el uso de armas, se mencionó creo al inicio, fallecieron 51 niños producto del uso de armas de fuego, el 72% de los casos es en la región metropolitana. Y el 2024, un 79% de los niños afirma que... esto es otro tema dentro de este espacio que tiene que ver con discriminación. Hemos detectado también dentro de esto un aumento de la percepción de los propios niños y adolescentes y situaciones que se han detectado de discriminación contra niñas, niños y adolescentes. Un 79% de los niños y adolescentes afirma que sí los habían hecho sentir mal. Un 64% de los estudiantes afirma haber sido víctimas de burlas o molestias. Mucho de esto está también desarrollado en el espacio escolar. En el diagnóstico ahí se desarrolla, por ejemplo, las cifras de la Superintendencia de Educación, del CIMSE, también algo del estudio de opinión, sobre cómo esto afecta especialmente a niños y niñas y adolescentes con discapacidad y con trastorno espectro autista. Cómo han aumentado importantemente las situaciones de bullying en entornos digitales, en el espacio también educativo, y conlleva también ahí una reflexión de política pública de por qué está pasando eso, del efecto de algunas normativas nuevas, de cómo afrontar la inclusión en los colegios, etc. Y un penúltimo desafío son las resistencias a la participación, que finalmente son resistencias a los derechos humanos de niños, niños y adolescentes en cuanto a su capacidad como sujetos de derechos, de ejercer, gozar y exigir sus derechos.
Lo que hemos visto es y que es correlato también de una tendencia mundial de discursos antiderechos humanos, que reflejan también una resistencia a los derechos humanos de niños y niños y adolescentes, en este caso de participación por parte de los adultos, principalmente a mayor edad. Y principalmente también identificamos brechas en el acceso a información de niños y niñas adolescentes que se acrecentan también por factores socioeconómicos. Hay algunas cifras. En 2024, el 33,4% de los niños y niñas adolescentes percibía que los adultos consideraban nada o poco lo que piensan, quieren o sienten. No es poco esa cifra. El 22%, en 2022, en otro estudio de opinión que hemos realizado desde la unidad, el 33,6% de los adultos consideran que solo siendo adultos los niños y adolescentes pueden participar de las decisiones familiares. O sea, solamente cumpliendo la mayoría de edad, eventualmente podrían, ¿cierto?, participar de decisiones importantes que también les afectan claramente. Y en 2022, el 31% de los adultos está de acuerdo con el derecho a la participación en demandas sociales y movilizaciones. Entonces, aquí vemos harta resistencia que se acrecenta también a mayor edad en ciertos sectores que finalmente redunda en barreras para el ejercicio de los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes. Y los derechos de participación son súper importantes porque además de constituir una garantía democrática fundamental, también los derechos de participación son facilitadores de otros derechos. De hecho, la participación es una de las mejores formas de protegerlos. Entonces, si estamos colocando acá barreras, estamos impidiendo también el ejercicio de muchos de sus derechos. Y por último, todos estos problemas que hemos hablado acá, conversado y presentado, está generando una presión hacia el Estado, hacia los programas, de protección social, tanto en la capacidad de respuesta, en términos de capacidad de atender en los que se necesita, como también de adaptarse en términos de diseño a nuevos contextos sociodemográficos, culturales, etc. Entonces, el Estado hoy día enfrenta una serie de desafíos para garantizar el ejercicio de los derechos sociales, políticos, culturales y ambientales y económicos de los niños y adolescentes en diversos ámbitos. Algunos son muy conocidos, por ejemplo, las listas de esperas del servicio de protección, los retrasos en la oportunidad de atención, tanto en protección como en salud, la actuación ante situaciones de crisis y algo que hemos destacado reiteradamente en la Defensoría de la Niñez, la falta de disponibilidad también de programas de prevención de distinto nivel, primaria, secundaria y también terciaria, y también es la protección, sobre todo la protección cuando recién ingresan los niños y niñas adolescentes, de cómo atender las situaciones a tiempo para evitar que se sigan empeorando. Ahí hay una alta brecha por años evadida en el país y que necesitamos también dejar de evadir y responder. Entonces, estos son los desafíos que transversalmente, si alguno quiere buscar, alguna quiere buscar algún dato, algún tema mucho más específico, ahí puede buscar en la página web o en el diagnóstico, o lo podemos conversar aquí, pero también ahora comenzamos quizás también una serie de preguntas, entiendo, para que podamos conversar de lo aquí presentado. Y muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Gabriel Guzmán Riquelme y Pamela Meléndez Madariaga. Les pido disculpas por el problema técnico que tuve, no los pude presentar adecuadamente. Quisiéramos invitarlos, todavía estamos compartiendo, ¿o no? Estamos bien. Ya. Quisiera invitar a quien desee poder hacer preguntas, puede levantar la mano y hacer preguntas y nos vamos ordenando. Profesora Paulina, usted me ayuda con aquello. Tengo a Beatriz y luego a Claudia Alzamora. Sí, está Alejandra después también. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones a los ponentes por su grandiosa exposición. De acuerdo a la problemática, a las diferentes problemáticas que enfrenta la niñez en Chile, como violación a los derechos humanos, pobreza, entre otros, ¿qué creen ustedes? Cualquiera de los dos me puede responder, por favor. ¿Qué políticas públicas podría considerarse como intervención social, ¿verdad?, para mejorar el bienestar y la protección de la niñez en Chile? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser unas políticas públicas que el Estado podría asumir y que podría ayudar como intervención social
para que también los profesionales del trabajo social, con un equipo multidisciplinario, pudiesen contribuir y ayudar al bienestar y desarrollo integral de la niñez en Chile. Esa es mi pregunta. Gracias de antemano. Yo creo que nos vamos a poder complementar ahí con Gabriel, porque es una pregunta amplia, así que lo más probable es que queremos una parte más limitada. Primero, agradecer, Beatriz, tu consulta. Respecto a las políticas públicas de intervención social, dado las temáticas que presentó Gabriel y que se visualizaron en el diagnóstico, vemos una fuerte necesidad de volver a mirar y repensar y actuar respecto a las políticas sociales, ¿cierto? Y también programas, políticas que tienen que ver con la adolescencia. En ese sentido, identificamos como una necesidad poder abordar con urgencia, ¿cierto?, la extensión del Chile Crece Contigo como un programa que, si bien en la ley 21.430 se establece que va a ser superior, ¿cierto?, a lo que hoy día cubre, que son hasta los 9 años, pero todavía eso, si bien es una declaración, no se implementa y no se hacen las modificaciones reglamentarias para poder empezar con la extensión del Chile Crece Contigo. Por ende, creemos que la pre y adolescencia, ¿cierto?, son edades del desarrollo que son prioritarias hoy día de abordar con una política en específico focalizada y que nos permitan finalmente atender a las particularidades hoy día del desarrollo de la pre y adolescencia, por ejemplo, con temáticas de el uso de la tecnología, ¿cierto? Y vulneraciones que se puedan desarrollar, o también desde el punto de vista preventivo en este mundo también virtual y digital. Entonces, en ese sentido, creemos que una de las temáticas podría ser el abordaje urgente, ¿cierto?, en temáticas de niñez y adolescencia. Ahí, Gabriel, por favor, complementame, que hay harto más que podíamos priorizar. Sí, en función de estos patrones, estoy reflexionando en el sentido de que quizás hay patrones también que las recomendaciones de la defensoría son destacados en el sentido de atender ciertos factores estructurales que dejen de evadir, porque lo que ha pasado es que por muchos años se ha evadido la prevención y se ha evadido lo importante y lo urgente. Generalmente se llega a las mesas de decisión y se dicen, no podemos tomar esta decisión porque lo urgente es esto, hagámoslo después. El problema está que lo que pudimos haber hecho es la decisión que quizás se pudo haber tomado hace 10 años, podríamos gozar ahora los efectos de haber tomado una decisión que quizás no era urgente, pero sí era importante. Y ahora urgente. Entonces hay que colocar estamos en un punto de inflexión finalmente con todos los riesgos que vienen hacia futuro que ya están aquí, de poder proyectar ciertas políticas públicas, no solamente por la contingencia, no solamente por la urgencia, sino ir a lo importante. Y ahí hay varios tópicos, uno lo mencionó Pamela, que tienen que ver con dar pisos de protección social básicos, asegurar a todos los niños y adolescentes, de acuerdo a su ciclo de vida y forma adaptativa, pisos de protección social en términos de salud, de educación. Eso se ha costeado, eso se ha diseñado incluso, pero tiene costos. Son decisiones que hay que priorizar. Entre eso, por ejemplo, hay una medida que está en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia que recientemente se publicó, que ojalá se pueda implementar, que tiene que ver con buscar maneras de financiar y apoyar a las familias para eliminar la pobreza extrema por ingresos. Eso está bien, una recomendación de la CEPAL, ha sido tomada por UNICEF, nosotros la hemos recomendado bastante. Y son medidas que son caras, pero no tanto, y que tienen un impacto sustancial al atacar la pobreza por ingresos, y con eso ven buena parte de la pobreza multidimensional. Y esos son elementos básicos de un piso de protección social que se necesita avanzar. Que tener ciclo de vida, como plantea Pamela con la extensión del Chile Crece Contigo. Y hay otros elementos también, como por ejemplo el tema de cuidados no es menor. El tema de cuidados, estamos en una crisis de cuidados que afecta en términos al desarrollo de niños y adolescentes. Y hay varias autoras que plantean como estamos, no solamente en Chile, en una crisis de cuidados. Y en ese sentido,
estamos en una necesidad de distribuir los cuidados, que no solamente quede, ¿cierto?, en el rol de la mujer, sino distribuir los cuidados entre los sexos, entre los garantes, entre los espacios, lo cual conlleva también generar políticas públicas que permitan eso, no solamente lo que se ha discutido ahora, que es muy importante, que es de cuidado, situación de dependencia, sino cuidado en general. También de adolescentes, también de primera infancia. Ahí hay un tema que avanzar en política social muy importante. Espacios públicos, recreación, también muy importante. Forma parte también del cuidado. Eh, Cómo utilizamos los espacios públicos, cómo creamos comunidad en los espacios públicos. Eso también es una parte del cuidado, también fomenta el desarrollo, también saca a los niños de esa soledad y de esos efectos de los entornos digitales. Y de otros riesgos. Entonces también es un importante punto a relevar. Luchar contra los discursos antiderechos y también el tema de violencia conlleva también reflexionar cómo prevenimos, investigamos y actuamos a un nuevo tipo de violencia que no estábamos acostumbrados. La violencia y el crimen organizado, la violencia social, la violencia en espacios públicos. Se está reflejando, por ejemplo, en que la fiscalía cada vez más tiene menos capacidad de llevar a sentencia las investigaciones. Es el mejor indicador. O sea, cada vez más hay archivos provisionales, cada vez menos sentencias condenatorias, cada vez más, y es porque la investigación es mucho más difícil cuando no hay víctimas conocidas, y es por el tipo de victimización que se está teniendo, porque es un nuevo tipo de violencia. Y así los sistemas de protección tampoco están pensados para violaciones de derechos humanos de grupos, colectivas. Están pensados para el caso individual, están pensados para la investigación individual. Entonces, ahí hay un nuevo abordaje para las políticas públicas que permitan. Entonces, estamos dándole una vuelta a esas reflexiones de cómo recomendar políticas públicas que apunten a factores estructurales que tengan un impacto sistémico para resolver las urgencias que tenemos hoy día, como también para prevenir ciertas cosas que están desafiadas en el futuro que las pusimos al inicio. Muchas gracias, es bien completa la respuesta. Seguimos entonces con Claudia Alzamora, Alejandra Oriana, sí, Contreras. Por favor. Ya. Buenas noches. Disculpen no abrir mi cámara, estoy de mi celular. Creo que Gabriel, creo que, o Pamela, dijeron que ha aumentado los fallecimientos por autolesiones en los niños. Me gustaría saber un poquito más de eso, porque eso lo se nombró, me imagino que en virtud del tiempo, pero me gustaría que se explayara un poquito más en eso. ¿Podría ser? No, ya. Sí, efectivamente hay un indicador que es la tasa de niños y adolescentes que han fallecido por lesiones autoinfligidas. Efectivamente, en los últimos años, en la porción de los últimos años, en comparación a años anteriores, ha aumentado la tasa. Entre los últimos años se ha mantenido más o menos similar, pero si comparamos este grupo de años con años anteriores, ha aumentado. Es muy fuerte en adolescencia, así como si después lo llevamos también a adulto mayor, en un grupo también, y es también muy fuerte en ciertas fechas, también es un indicador. Y hay regiones que han aumentado y que han variado mucho. Como también otro indicador importante ahí son los egresos por lesiones autoinfligidas, que son los intentos suicidas, que ahí son más prevalentes mujeres. Ese indicador también ha aumentado al comparar lo mismo. Entonces hay una situación ahí que es correlato también, entre otras cosas, también de salud mental. Y también lo que ha aumentado son los llamados por líneas de ayuda, lo cual en cierta forma da a reflejar entre comillas, algo positivo en el sentido de hay apoyo, esto está recomendado por el comité de que genere sistemas de comité de derechos del niño, de que se generen sistemas de apoyo telemático, telefónico, virtuales a niños y adolescentes que tienen ideación suicida. Pero también te das cuenta de que hay una situación muy grave. Todas las líneas de ayuda, varias saludablemente, la que se creó ahora, que fue una muy buena medida de este gobierno, de con la línea de 24 horas de apoyo, todas mostraron un aumento en las solicitudes de ayuda, y es la principal materia de la que solicitan ayuda a los niños y adolescentes de salud, la ideación social. Entonces, claro, tiene un efecto de los problemas de salud mental y otros.
Ahí los datos en detalle los pueden ver en la página. O sea, está en el diagnóstico, cada parte del diagnóstico hay como un grafiquito, y en ese grafiquito hacen clic, y ahí pueden ir a los datos y ahí están como, en el caso de lesión autoinfligida, de hecho está muy desarrollado por región, por año, por edades, etc. Sí, solo sumar ahí que en el chat puse los links al diagnóstico y al observatorio, por si quieren acceder por ahí. Ahora era Alejandra. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí. Sí. Bueno, igual pido disculpas porque no sé qué le pasa a mi computador que no me prende la cámara. Tengo todas las intenciones de que me vean y que me conozcan, pero no quieren a mi cámara, así que les pido disculpas. Mire, mi pregunta va en relación a lo que mencionó Gabriel en un comienzo con respecto al aumento de los niños en residencia. La verdad es que yo, bueno, trabajo de cerca, trabajo en un liceo, en el equipo psicosocial, y me toca ver casos de estudiantes que están en residencia. Mi pregunta va enfocada en qué se hace en estos casos, porque tenemos bien a entender de que finalmente el sistema judicial y social lo que busca es unificar y reunificar a las familias cuando ha habido un tema de vulneración de derechos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? De que a mí realmente me preocupa porque, claro, no hay referentes significativos muchas veces en los estudiantes o los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿a quién se los entregamos? Porque claro, la idea es que no queden en residencia, pero si no hay ningún referente, ¿qué se hace? ¿Me entiendes? O a veces pasa de que también existen referentes significativos, pero vulneramos los derechos del niño, niña y adolescente. Voy a contar un caso particular que me está tocando ver actualmente, en donde tengo una Lola de 16 años que lamentablemente está en residencia hace un mes aproximadamente. Hay un papá, pero este padre trabaja 7 por 7. Y los 7 días que él no está trabajando, prácticamente esta estudiante se hace cargo de sus hermanos, de su casa y de todo como una dueña de casa. Está parentalizada. La madre incurrió en vulneración de derechos con ella misma y con sus hermanos. Hay una persona que está en Iquique de que podría tenerla, pero sin embargo ella no quiere irse porque siente que igual el ser sacada de su liceo que le gusta, el ser sacada o alejada de sus hermanos es una afectación emocional, entonces el sistema también de alguna manera siento que si no sabe cómo abordar este problema, también vulnera el derecho de ser escuchada y ser respetada con su deseo a la adolescente. Entonces, ¿qué finalmente hacemos? Entendiendo de que igual los sistemas que pueden reparar daños, que trabajan con los adolescentes que sufren de diferentes vulneraciones, es un periodo largo, pero o sea, si lo vemos así de la forma global, prácticamente son meses que trabajan con los niños y adolescentes. Después Gracias. cumplen los Gracias, 17, 10 Alejandra. Sí. meses y el sistema salen del sistema, porque por cumplimiento de objetivos, porque ya no hay más tiempo, pero nosotros vemos de cerca las realidades de los adolescentes, yo me refiero netamente a los adolescentes que hablo con los que trabajo, y veo que siguen vulneraciones. Y en el Alejandra. caso, por lo menos acá en Antofagasta, se da mucho que entiendo de que hay que enfocarse más en las clases más bajas y en las vulneraciones, como la pobreza extrema, donde se ve mucho más el tema de la vulneración de derechos, pero ¿qué pasa con la clase media? Porque hay muchos Alejandra, vamos a estudiantes pedir que... que pueda ser precisa, porque hay hartas personas que quieren, Sí, sí, sí. estudiantes que quieren preguntar. Netamente, ¿qué se hace con la clase media? ¿Qué programas los atienden? Porque ellos por rango económico no pueden postular a programas sociales. Entonces, si no tienen particulares, ¿qué pasa con la afectación emocional de los niños también que son adolescentes? Esa es mi pregunta. Gracias, Alejandra. Voy a abordar parte de la pregunta. Bueno, primero, para abordar, ¿cierto?, la política pública, ¿cierto? Y esta mirada más general lo aborda y no es
no es pertinente muchas veces para el caso concreto y la complejidad que puede llevar un caso concreto en específico de afectaciones de derechos de niños, niñas y Amor, ¿por qué no te adolescentes. sientas Nos en la damos silla, cuenta, tesoro? vamos a, En ahí, la camita de mami. vamos a pedir que si se pueden silenciar para Consuelo, poder. si puedes silenciar, yo no puedo hacerlo. Así. Perfecto. Al ser casos complejos, ¿cierto? Y que involucra distintas vulneraciones de derechos en la trayectoria de vida en este caso, una niña y niña adolescente, lo primero es que el interés superior de la niña y niña adolescente es el que es un principio el que nos ayuda a decidir, ¿cierto? Cuando existen colisiones de derechos y cuando hay que, entre comillas, decidir entre qué derecho, ¿cierto? Se tiene que finalmente priorizar. Por ejemplo, en este caso sería el derecho a vivir en familia, ¿cierto? Que está relacionado con el derecho a ser oído de la niña y adolescente y el derecho relacionado con el derecho a educación. Y hay una serie de derechos que, por ejemplo, en el caso que nos contaba, están involucrados. En ese caso, cuando existe esta colisión de derechos, finalmente quien tiene que tomar una decisión que pondere el interés superior del niño y adolescente es un tribunal de familia, en específico un juez de familia. Pero entendemos que la ponderación de los derechos de la niña y adolescencia, en específico del interés superior del niño y adolescente, tiene una serie de pasos, ¿cierto? Uno es escuchar la voz del niño y adolescente, pero también es considerar su contexto, ¿cierto? En específico, y que la medida que se vaya a tomar no afecte en demasía otros derechos y que finalmente sea la mejor medida que permita el mejor desarrollo para ese niño y adolescente. Lo más probable es que cuando ocurren estos casos donde tienen que ser privados del derecho a vivir en familia o privación específico es porque la ponderación del interés superior implica tener que hacer finalmente tomar esta medida. En ese sentido, eh, es importante que la justicia sea adaptada y por eso también la Defensoría de la Niñez ha entregado orientaciones sobre poder avanzar en la justicia adaptada para niños y adolescentes, en el sentido de que aquella niña, ¿cierta? O estudiante pueda comprender adecuadamente por qué se está tomando esa decisión y cómo fue debidamente tenida en cuenta su opinión al momento de ponderar que, por ejemplo, tuviera que ser, cierto, momentáneamente privada de su medio familiar o finalmente también buscar otra familia extensa, cierto, que pueda apoyar su desarrollo integral. En ese sentido, los casos son así de complejos y donde la ponderación del interés superior es muy relevante, pero donde la justicia adaptada deberíamos avanzar como país porque esto de que se escuche, ¿cierto? Y tenga esta racionalidad y el niño o niña adolescente pueda conocer por qué se tomó tal o cual decisión respecto a su vida, ¿cierto? Tenemos que avanzar como país porque no necesariamente todos los tribunales y todos los jueces tienen esa comunicación adaptada, ¿cierto?, hacia ellos y ellas. Así como en términos generales, para no abordar el caso en específico, Gracias, me voy a referir a eso. Sí. gracias, Pamela. Con Rodrigo les pido que podamos ser sucintos en las preguntas para que todos puedan participar. Gracias. ¿Rodrigo? Sí, muchas gracias, profesora. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, sí, yo quería referirme a lo que manifestaba Gabriel anteriormente a propósito de la crisis de participación y la necesidad también de la prevención. Hoy día vemos cómo se ha incorporado el foco de la prevención focalizada en los programas de protección especializada, como son los AFT, ¿cierto? Los PPF. Próximamente en los PRM también van a haber estos equipos integrados de profesionales que trabajan desde la prevención. Mi pregunta es, ¿cómo desde el observatorio se aborda esta necesidad considerando que hace 10 años, hace 15 años aproximadamente, el ex servicio, ¿cierto? Es decir, Sename en ese momento, eliminó la línea preventiva. Los PPC eran espacios, eran programas que estaban desde el servicio instalados en el territorio que permitían abordar este foco más preventivo, ¿cierto? Más comunitario que hoy día, del que hoy día estamos hablando, de que efectivamente hay una crisis asociada a que efectivamente a medida que los chicos y las chicas van creciendo, más infelices se siente, literal. El diagnóstico de participación de la OPD, ahora OLN de La Pintana, el año pasado decía
que mientras más grandes los chiquillos, más infelices se sentían. Chicos de segundo medio que sentían que no eran felices, que no tenían, su vida no tenía ningún sentido. Entonces, claramente, yo me sumo a las palabras que mencionaba adelante, ¿cierto? Es decir, ¿dónde ponemos el foco? Mi inquietud precisamente es ¿desde dónde? Porque si el servicio apunta hacia la especialización de la intervención, ¿por qué? Y si se visualiza esta dificultad, ¿por qué no se hace nada? Es decir, ¿por qué no se reincorporan, por ejemplo, programas de estas características como los que yo mencionaba anteriormente? Gracias, Rodrigo. Sí, súper inteligente. Pues, efectivamente, cuando sacaron los PPC, lo hicieron en un momento pensando que el día siguiente iba a estar lista la implementación del sistema de garantía. Eso fue decisión, no, esto le corresponde a desarrollo social, por lo tanto ahora la vamos a sacar de la oferta del Sename, y no pensaron en que finalmente, más allá de quién tiene la pelota o no, la provisión de la oferta no podía desaparecer. Y eso ha sido correlato también de un proceso de diseño, de formulación e implementación que ha tenido el sistema y los nuevos servicios, que ha sido muy enredado, muy poco planificado, ha sido bien complejo, y ahora se están haciendo estas cosas para tratar de armonizar ese desorden legal, programático. Entonces, claramente, el tema de los PPC se hizo de una manera bien improvisada, por así decirlo, netamente por un criterio: no me toca a mí, ahora le toca al otro, pero no fue una coordinación. Eh, y, y ahora nos enfrentamos a la pregunta tú, o sea, ¿quién debe hacer la acción de prevención? Y ahí nosotros hemos remarcado la importancia de que, además de que se puede implementar la protección administrativa, que en sí debiese ser preventiva y preventiva dentro de la vulneración de derechos, de evitar que se siga agravando y evitar que se siga reiterando, que es el fin de la protección especializada, es también prevenir a tiempo. Prevenir con seguimiento y acompañamiento al ciclo de vida, independientemente de alertas o riesgos. Y si hay riesgos y alertas, actuar de manera reforzada. Eso está en la ley de garantías, pero las respuestas todavía no han sido diseñadas. Nosotros hemos insistido cada vez que podemos, hablamos de la extensión del Chile Creció Contigo. Hablamos de ya, ok. El gobierno dice, el Ejecutivo responde diciendo que no, si está contemplado con las oficinas locales de la niñez. Esa es la parte institucional, que es otra discusión, pero la parte programática, la parte de las respuestas, de las garantías, de qué pasa entonces con las garantías de acompañamiento a la adolescencia, todavía no tenemos respuesta. Han habido diseños que se han hecho, pero en términos de materialización concreta no han habido situaciones. Respuestas programáticas que, por ejemplo, permitan atender la prevención, el acompañamiento reforzado, por ejemplo, en este paso del 8 a los 12 años, que se produce un nuevo desarrollo de la adolescencia y del cerebro, muy fuerte, casi igual que en primera infancia, casi igual. Ahí puedes reconfirmar lo de primera infancia, arreglar algo malo en primera infancia, o si pasa algo muy malo ahí y no hay acompañamiento, deteriorar el desarrollo muy importantemente de niños, niños y adolescentes, el paso de octavo a primero medio. Y eso no hemos encontrado respuesta, y de verdad hemos insistido harto. Y de verdad, pero es una tendencia que existe en la política pública de infancia, de que es poco estable y que también es con poca mirada a largo plazo, y es sobre todo muy contingente, sobre todo muy enfocado en la urgencia, sobre todo muy enfocado en la respuesta, en la protección, y está bien, pero nunca, siempre estamos viendo qué hacer para evitar eso. Y es un tema de política pública, y que igual han habido buenas señales como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que tiene hartas buenas medidas en tal sentido. Pero otra cosa es la capacidad de implementación de esos compromisos, y ahí vamos a estar tratando de impulsarlos. Gracias, Gabriel. María Soledad. Buenas tardes a todos. Agradeciendo a los exponentes por su cifra alarmante. Quiero hablar en relación a la alta cifra de un 8,1% que aumentaron los casos de primera infancia que ingresaron en los servicios de protección, que he leído en artículos que presentan fallas estructurales que se perpetúan en casi una violencia institucional mediante la separación temprana de la madre y el hijo, porque se saben con cifras que esto afecta negativamente el desarrollo psicoemocional infantil, sobre todo de la primera infancia. Entonces, siempre
generando traumas que son persistentes y se ven cuando somos adultos. Entonces, la madre también presenta y enfrenta una situación de vulnerabilidad, estigmatización, exclusión social y sin acceso a veces a apoyo adecuado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se está trabajando para que en este enfoque de derechos se priorice finalmente la familia como núcleo protector? Ahí puedes complementar, Gabriel, pero uno de los, un poco esto de que hemos ido conversando a través de esta exposición, de lo que implica hacer la política pública y lo que implica la implementación y lo que implica que esa implementación pueda adecuarse a los distintos cambios que pueden, por distintas circunstancias que pueden estar afectando también a la distinta realidad del país. En específico, teníamos como uno de los compromisos para el país, ¿cierto? Dadas las distintas crisis en el sistema de cuidado alternativo, era poder, por así decirlo, cerrar y terminar, ¿cierto? Aquellos residencias, ¿cierto? Específico para lactantes y preescolares. Era un desafío como país que teníamos que empezar como el cierre, ¿cierto? Y obviamente eso que implica la modificación de ese tipo de oferta cuando efectivamente se requiera, ¿cierto? De manera temporal la separación de una guagua, ¿cierto? Un lactante, ¿cierto? De su familia. En ese sentido, lo que pasó un poco, y ahí nos puede también explicar Gabriel en específico, es que eh, eh, lo que se suponía, ¿cierto? Y como las condiciones para generar ese cierre fue que no iban a generarse mayores o aumentos de los ingresos. ¿Y qué pasó? Un poco con lo que hablábamos, que si bien se generó esta política y este compromiso para generar que no hayan ingresos y aumentos, tiene que fortalecerse la prevención, ¿cierto? Que tiene que fortalecerse todas aquellas medidas que imposibiliten o que bajen estos ingresos. Entonces se generó un poco la tormenta perfecta porque no generamos mecanismos fuertes de prevención, porque todavía no estaba implementado el sistema de garantía, ¿cierto? En específico con la protección administrativa. Y tenemos todo también un contexto de pandemia y tenemos también todo un contexto de crisis de movilidad humana a nivel regional de la región, ¿cierto? De América. Entonces, en ese sentido, esta crisis perfecta, ¿cierto? Que generó que lo que nos habíamos comprometido, o este compromiso país, todas las medidas que se estaban generando, ¿cierto? De cierre, rápidamente no pudieron adecuarse, ¿cierto? A los desafíos y hoy día estamos volviendo a remirar lo que pensamos en su momento y tratando de generar nuevamente oferta adecuada, pero sin todavía mirar lo que es prevención, ¿cierto? El fortalecimiento de pisos de protección social, como tú dices, María Soledad, para que finalmente las separaciones, ¿cierto? De niños y adolescentes de sus familias no signifiquen o no vengan, ¿cierto? De finalmente no haber tenido este apoyo, ¿cierto? De protección social para un crecimiento dentro de esa familia. Y finalmente quienes terminan, ¿cierto? Siendo afectados por estas medidas son niños y adolescentes de familias pobres, ¿cierto? Eso está ocurriendo y hoy día le podemos poner familias pobres y migrantes, le podemos poner otro apellido más. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico que tú haces, María Soledad, es efectivo y responde un poco a este contexto que te explicaba de esto de pensar la política, pero sin pensar en todo lo otro que también tiene que pasar, que tiene que ser prevención y también adaptabilidad a los distintos cambios sociodemográficos que estamos viviendo también como país, como sociedad a nivel mundial. Ahí, Gabriel, no sé si me quieres complementar también con... Sí, yo creo que la crisis perfecta acá, la PAME, tiene como varias aristas. En los últimos años, efectivamente, la mayor cantidad de presión sobre el servicio que se ha producido tiene muchas aristas. Tiene una arista, yo creo que efectivamente hay mayor violencia en la niñez y adolescencia. Hay indicios también de mayores denuncias, lo cual no es necesariamente malo. Está bien que se detecte y que se denuncie. Hay factores como movilidad humana, claramente, y está todo lo que hablamos en el diagnóstico que está influyendo en una mayor vulneración de derechos. Pero también el servicio, y eso conlleva que ya aumentan los ingresos,
Y aumenta a los niños que, por correlato, aumenta a todos los niños que ingresan al sistema ambulatorio y por lo tanto también aumenta después los niños que necesitan ser separados de sus familias. Generalmente se habló por muchos años de que, o en los últimos años, no muchos años, que veníamos bajando la cantidad de niños en residencia. Es cierto, pero en realidad hemos omitido de que la cantidad de niños separados de su familia, que suma familias de acogida, en realidad venía subiendo. Y eso no es bueno. O sea, la separación de los niños con su familia es un factor que debemos bajar. Independientemente de que en la proporción entre familias de acogida y residencia aumente familias de acogida. Y en familias de acogida ojalá podamos responder también con familias especializadas, que ahí hay otro nudo. En vez de la familia extensa, algo salió de ese tema ahí. Pero entonces el sistema del servicio se ha visto altamente presionado por ese factor, pero también por un factor de sistema de provisión. El sistema de provisión del servicio quedó años atrás de lo que necesita. Que la forma de provisión es la forma en que organiza, provee, licita, planifica sus servicios, sus prestaciones. Ese sistema es poco adaptativo para cambios tan rápidos. Es muy rígido. Está pensado en otra lógica y para otros diseños programáticos en otro modelo de provisión. Eso no ha cambiado, no cambió con la nueva ley. Entonces, el servicio suele, por eso hay mucha licitación desierta, por eso hay muchos problemas de planificación, lo cual hace que finalmente tenga problemas para cubrir esas nuevas necesidades, aun cuando el servicio ha logrado aumentar sus coberturas, sobre todo a nivel ambulatorio, pero no es capaz de alcanzar los nuevos ingresos. Y hay otros factores institucionales también, de la instalación del sistema de garantía, de los roles ya estos son más cosas procesales, diagnóstico clínico, la implementación de las protecciones especializadas, etcétera, que también afecta a eso. Y todo eso lleva a una poca capacidad de servicio, lista de espera, mayores tipos de duración, sobreocupación, etcétera, que es lo que hablamos de sobreocupación, sobre problema de capacidad de respuesta del Estado, un problema sistémico. ¿Cómo atendemos eso? Primero, arreglando y armonizando los procesos de implementación, corrigiendo los problemas de provisión. Esos son diseños, soluciones institucionales, pero si no atajamos la mayor cantidad de vulneraciones de derechos, que es el problema de fondo, vamos a seguir con con este mismo problema y a la vez poco costo efectivo, porque la intervención en la protección especializada es más difícil de hacer a llegar a territorios más lejanos por su especialización, es más cara, y es algo que podríamos prevenir desde mucho antes, hacer que los niños que llegan a protección especializada reciban la mejor intervención posible, pero lleguen menos niños y niñas inocentes. Eso lo va a hacer en la suma más barato, que la típica excusa no, que es muy caro. En realidad tenemos que invertir donde hay que invertir. Gracias, Gabriel. Pamela, Nancy, tenemos 4 preguntas más y con eso estaríamos ok. Nancy. Nancy, no se te escucha. Buenas noches a todos. Sí. Es que estaba tratando de abrir la cámara, pero no puedo. Quería hacer la siguiente pregunta. Estaba leyendo acerca del diagnóstico y encontré que el 88% de las interrupciones del embarazo que se mencionan eran por violación. De esas, el 53% de interrupciones de estos embarazos por violación fueron a niñas menores de 14 años. Entonces, en realidad, es una cifra alarmante, una cifra grande. Y vemos que estos fueron a través de la causal número 3. Pero la pregunta va acá. ¿Cuáles son, ante esta vulneración de derechos, cuál es la prevención, cuál es la protección, cuáles son las instancias para evitar esta vulneración de derechos en niñas antes de llegar en sí a estas cifras alarmantes, que en realidad son preocupantes? Gracias. Gracias, Nancy. Muy brevemente, volvemos a la prevención de vulneraciones de derechos. En ese sentido, el abuso sexual, ¿cierto? Y cualquier forma de violencia sexual hacia niños y adolescentes es una temática que debe específicamente prevenirse de manera adecuada
perseguirse de manera adecuada y repararse de manera adecuada, todo el ciclo. En ese sentido, existen diversas formas hoy día, sobre todo con los medios digitales, han avanzado las formas, por ejemplo, de que se puede generar distintas formas de violencia sexual, por ejemplo, el grooming, ¿cierto? Que este embaucamiento, donde un adulto se hace pasar por un niño para concretar un encuentro sexual, la mayoría de las veces si es que se llega a concretar, termina, por ejemplo, en violación. Entonces, por ejemplo, en específico tu pregunta, ¿qué podríamos hacer si ya estamos en temáticas digitales? Prevenir, ¿cierto? Desde distintos puntos de vista y sancionar distintos delitos en la materia por ejemplo, de grooming, que es una vía de entrada para generar abuso sexual en específico hacia la niñez y adolescencia. Entonces, este ciclo, prevención, ¿cierto? Persecución, sanción, y después también reparación a las víctimas, muy importante, y ahí también como Defensoría de la Niñez estamos llamando, ¿cierto? Y generando movimiento para la adhesión de un convenio de Lanzarote, que es un convenio del Consejo de Europa que entrega herramientas para este ciclo que les comentaba, tanto para la prevención, persecución y reparación, ¿cierto?, de estas temáticas tan graves. Estoy súper de acuerdo con lo relevante de visibilizar esta aplicación de la ley de la 21.030, y te agrego un dato más ahí, Nancy. Además, aparte de ser la causal de violación número 3, la mayor utilizada por niñas y adolescentes, además es la que más mayores objetores de conciencia tiene. Entonces hay lugares donde la mayor causal de objeción de conciencia es por la causal número 3, en la que mayor tiene objeciones de conciencia. Entonces, además, no se puede por niñas y adolescentes mujeres acceder a la prestación en una zona determinada, porque la mayoría de los prestadores de salud son objetores de conciencia. Ahí lo dejo también por un desafío que tenemos en esa materia. Gracias, Pamela. Ahora con Yanis. Yanis, no sé si puedes ¿Aló? escucharnos. ¿Me Sí, escucha? ahí Buenas sí. noches. Sí, buenas noches. Bueno, entendiendo que la escuela es como el origen de las pesquisas para identificar vulneraciones, me pasa que, bueno, los profesores estamos colapsados con tantos casos y también estamos siendo vulnerados respecto a esto mismo. Y me pasa que, ¿qué se podría hacer, creo yo, desde el punto de vista político, institucional, legal? Porque si bien tenemos problemas con los estudiantes, o sea, perdón, con los adolescentes y con las niñeces, ¿qué pasa con los padres? Porque me pasa que estamos tan colapsados que hasta los docentes nosotros creamos escuelas para adultos. Estamos tratando incluso de dar herramientas de crianza, porque también hay un desconocimiento brutal, incluido de los mismos pedagogos, respecto a las normativas, a las leyes que tienen, y los deberes que tenemos como sociedad con las infancias y las adolescencias. Y nos encontramos con padres que están son como analfabetos respecto a sus responsabilidades. Entonces siento que el campo, si bien, repito, la escuela es como la primera instancia en donde nosotros pesquisamos y indagamos y nos damos cuenta y visibilizamos el problema, ¿qué se podría hacer legalmente en la política pública para que se generen esos espacios también en donde también se les quite esa carga tan potente a los docentes respecto de lo que estamos experimentando? Porque siento que los padres no tienen las herramientas, y eso sería un mecanismo súper bueno de prevención antes de que llegue algo peor o pase algo peor. Porque siento que hay mucho desconocimiento respecto de las leyes y de las vulneraciones que tienen los niños y los adolescentes. Creo que por ahí también podría ser una salida para empezar a informar y educar, sobre todo educar a los padres y a la sociedad adulta, porque esto no es un problema solamente de la infancia. El problema es cuando ya están enfermos, cuando ya están siendo vulnerados. Pero esto es un problema de los adultos. Los adultos no nos estamos haciendo cargo del daño que le estamos haciendo. Por ahí va un poco mi pregunta. Gracias, Yanis. Ahí quizás la abordamos ahí en conjunto con Gabriel, pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero, la pandemia, ¿cierto? Y todo lo que involucró en temas también de crisis de salud mental, ¿cierto? Y en cómo
se abordan determinadas problemáticas y el aumento de la violencia no solamente le pasó a los niños, niñas y adolescentes, también le pasó a los adultos, por ende la crisis de cómo se abordan determinadas situaciones y cómo finalmente se resuelven conflictos de manera no pacífica, también permeó a los adultos, permea a los niños y nos permea a todos como sociedad. En ese sentido, hay ya las políticas también en salud mental para los adultos en general, es algo prioritario que finalmente también va a ayudar a generar entornos bien tratantes, ¿cierto?, para la niñez y adolescencia, y ahí Gabriel me va a sumar con la crisis de cuidado en específico, que también puede responder a esta problemática. Solo agregar ahí en ese sentido que el Chile crece contigo, ¿cierto? Y poder abordar, ¿cierto? Desde esta parentalidad que muchas veces se aborda desde la gestación, ¿cierto? Con los padres, ¿cierto? Al momento de el nacimiento de un niño y niño adolescente, es algo que podría seguir replicándose si es que ampliamos el Chile Crece Contigo del apoyo de la parentalidad, ¿cierto? Y de las formas de cuidado respetuosas, si es que pasamos los 9 años. Los desafíos que se involucran en la primera infancia son distintos a los que están en la adolescencia, y por ende acompañar el proceso de parentalidad podría ser una respuesta desde los programas o desde el apoyo que entrega el Chile Crece Contigo en esa materia. Por ende también vuelvo a ir a esa recomendación de la Defensoría de la Niña. Gabriel, ahí. No, sí, yo creo que entre todos esos factores, creo que también hay que adicionar el tema de cuidados. Como volver a insistir en ese tema porque lo está viviendo la escuela como efecto. En el sentido de que antes la provisión del cuidado de niño, niño, adolescente estaba radicado en una visión, un estilo, un tipo de familia típica, heterosexual, sanguínea, grande, con apoyo de varios parientes en un núcleo familiar, en un hogar, como la idea típica de familia que hemos conocido. Y eso ha variado mucho. Estadísticamente está confirmado. Familias mucho más chicas, monoparentales, de 2 miembros, con altos problemas de corresponsabilidad no asumida por los hombres. Entonces, y la política social y la política pública sigue con los mismos estereotipos de género y los mismos estereotipos de parentesco, y también no asumiendo también que la estructura laboral es mucho más flexible, mucho más mucho menos duradera. La trayectoria laboral ahora no es el trabajo que dura toda la vida, y eso también evidencia cómo ha afectado a familias chilenas. Entonces, todo eso finalmente hace que el cuidado, los deberes de cuidado que tienen los cuidadores de niños, niños y adolescentes hoy día un poco quede sin al arbitrio. ¿Dónde cae esa carga? En la escuela. Entonces, el desafío está en cómo generamos una distribución del cuidado entre distintos actores, entre los miembros de la familia, propiamente tal, y cómo acompañamos desde el Estado a ese rol, ¿sí? Pero como también otros garantes asumen esa función y otros espacios cumplen esa función. Y entre ellos quizás también es la escuela, sí. Eh, pero hoy día toda la carga se le está yendo a la escuela porque hay un vacío. Y eso involucra actualizar nuestra política social. Y por eso es uno de los problemas que sociológicamente es importante abordar. Gracias, Gabriel. Vamos con las últimas 2 preguntas de Carla y Marcela Quilodra. ¿Carla? Sí. Hola, buenas noches. No puedo encender la cámara porque estoy con mi hija amamantando. Buenas noches a todos y todas. Bueno, mi pregunta tiene que ver mucho con lo que han comentado en distintas otras intervenciones. Yo trabajo en una residencia del sistema de protección de administración directa. Veo día a día digamos, el daño que provoca la institucionalización crónica que tienen algunos niños que, siendo adolescentes, ya han ingresado alrededor de los 2 años. Y ese daño que tiene tanto a nivel cognitivo, emocional, múltiple, que obviamente es algo que no se recupera ni con la mejor de las terapias.
Y también me alarmo al escuchar al director nacional decir que cada día entran más niños al sistema de los que efectivamente nacen en el país, más las cifras que han dado sobre la primera infancia. Y mi pregunta es, viendo la realidad desde adentro también, y viendo que sí, efectivamente, hay causales que hablan de una vulneración crónica de derechos, de un maltrato gravísimo, pero también veo otros casos en los que siento que con las intervenciones que se hacen desde el ámbito del trabajo social también, hay un castigo hacia las familias por tener una cultura social diferente, una forma de relacionarse y principalmente las condiciones materiales en las que habitan, que hacen que los niños permanezcan en residencia cuando su ingreso es tardío. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el Observatorio de Derechos puede tener incidencia en este castigo que se hace a nivel proteccional de la pobreza en un país que además es extremadamente que castiga mucho la pobreza, que discrimina mucho la pobreza, sobre todo en niños tan pequeños, que hablan de los lactantes, cuando en realidad lo que hacen falta más es un sistema como de protección social, más que el hecho de ser pobre sea sinónimo de vulneración. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carla. No sé si recogemos la pregunta de Marcela. Sí, eso puede ser súper. Ya. Marcela. Hola, buenas noches. Primero, agradecer la presentación, muy buena, así que felicitaciones. Y quería hacer una pregunta en cuanto a la desigualdad territorial. Ustedes mencionaban ampliar el Chile Crece Contigo. Me parece maravilloso. Yo trabajo ya como 5 años en el Chile Crece Contigo, ahora pasé a la oficina local de la niñez. Y mi pregunta sería, ¿cuáles serían como las estrategias como más efectivas para abordar la brecha territorial? ¿Cómo podríamos promover una entrega, cierto, de prestaciones más equitativas y sostenibles en los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los lugares territoriales? Por ejemplo, la región de Aysén, tenemos estos programas, pero aún así no llega la atención a los niños porque hay una brecha importante de profesionales. Entonces, ¿cómo si el Estado no está siendo garante y vamos creando y creando programas y leyes y en los sectores rurales no llega esta atención? Es muy difícil. Tenemos muchos problemas de salud mental, intentos de suicidio en niños de 13, 14 años, porque no tenemos atención de salud mental en niños y niñas adolescentes. Esa es mi pregunta. Gracias, Marcela. Pamela. Sí, voy a abordar la primera pregunta que tenía que ver con cómo desde el observatorio, ¿cierto?, se puede visibilizar en los grupos de especial protección, en definitiva. Y un poco ese es el objetivo del observatorio, de no solamente mostrar el dato a nivel nacional, sino poder desagregarlo por aquellas temáticas o elementos que nos permitan evidenciar estos elementos estructurales que nos están permitiendo el ejercicio de derechos. Entonces, tal como decías ahí la pregunta, si los elementos estructurales tienen que ver con condiciones de pobreza, ¿cierto? ¿Cómo se genera un piso de protección social? Que es un poco lo que se ha venido también proponiendo por la Defensoría de la Niñez y también otras instituciones, de generar un piso de protección social para la niñez y adolescencia que permita el ejercicio de derechos desde una condición base base igualitaria, ¿cierto?, para poder generar ese desarrollo. Entonces, poder visibilizar te diría cómo hacerlo, es visibilizando a través de estos datos, haciendo el doble clic en aquellas causas estructurales, por ejemplo, la pobreza, y un análisis específico relacionado con eso, y en específico lo que hacemos también de incidencia es poder aportar en cada discusión presupuestaria
para que no haya retroceso en la garantía de derechos y haya finalmente esta visibilización de los grupos de especial protección y de lo que se requiere para el presupuesto para la niña y adolescencia. Nos ha ido bien con algunas, con otras no, y un poco es seguir visibilizando para que se tomen las acciones en específico, para que finalmente no se criminalice, ¿cierto? La pobreza y al revés, se genere el apoyo para el desarrollo de niños y adolescentes sin discriminación, finalmente. Y la otra consulta, y no sé si le puedes tocar tú, Gabriel. Sí, ahí complementando lo primero, la primera pregunta sobre... voy a poner un ejemplo práctico de lo que podemos hacer, o de lo que tenemos que seguir haciendo y seguir fortaleciendo. Y que en ese momento no logramos, estamos haciendo. En Chile, el presupuesto de Chile Crece Contigo, año 2020. Hubo una pequeña regresividad. Venía subiendo, o sea, en realidad está estable. Y hubo un problema en donde los equipos de Chile Crece Contigo a nivel nacional calcularon que eran menos necesarios unos kits de entrega. Entonces, por temas de población potencial, un tema técnico. Entonces, vieron que era posible, era necesario o no estaba bien justificado el precio del costo de tal ítem de ese programa y tuvieron que reducirlo. Y el equipo de la Subsecretaría de la Niñez que estaban haciendo ahí buscaron y se dieron para esos recursos que había una justificación técnica, redestinarlo a otra parte de Chile Crece Contigo que era muy necesaria de fortalecer, que es el PASMI, el Programa de Atención de Salud Mental. DIPRES, ¿qué hizo? Aquí me están descontando esto, no tengo por qué subirte aquí, y hubo una regresividad, bajó. En la suma total, bajó, hubo una regresividad. En una parte quizás era justificado, pero lo que corresponde por progresividad y no regresividad es que la suma total no regrese. Ahí tenemos un rol como observador, de detectar, prevenir y hacer que esas cosas no pasen. Porque pueden haber millones de decisiones que finalmente en la práctica, en las sumas totales, terminan afectando. Y ahí es como una reflexión que se me ocurre. Ahora, creo que la reflexión tal vez que se hizo la primera pregunta sobre las decisiones que se toman sobre separación y las razones para permanecer en separación, residencia y todo. Si seguimos viendo ese problema, que se supone que no es el fin de la... pero se supone que toda esta reforma se hizo para evitar que los niños sean separados por razones de pobreza, que es el paradigma de la protección irregular, de la situación irregular. Si eso sigue pasando es porque aún tenemos desafíos importantes en términos socioculturales de los que toman las decisiones, pero también porque muchas veces los sistemas, al no ver oferta universal de protección social y de prevención, a veces recurren a la única oferta que hay, que es la de protección especializada. Por eso vemos tanto dilema judicial de que por favor ingresen a la internación de salud o que permanezcan ahí por razones de vivienda, etcétera, que corresponden a la protección integral. Entonces, la implementación del sistema garantía es súper importante para cultural y institucional, y reduciendo eso. Y ahí nos metemos con el tema de la oferta universal, que tiene que ver también con la cobertura territorial. Porque la oferta universal es más fácil de hacer llegar a las zonas más difíciles de hacerlo. Si yo, por ejemplo, tengo un beneficio que conlleva a todos los niños con pobreza extrema por ingresos y fortalezco los sistemas de subsidio y apoyo financiero a esas familias, es un tema de transferencia de recursos a esas familias. No necesariamente es la provisión de un profesional en tal zona más alejada. Lo mismo tiene que ver con la oferta preventiva de no tanta complejidad, en donde equipos pueden atender mayores situaciones. Si vamos aumentando la complejidad, porque no estamos previniendo, estamos aumentando la exigencia a mayor complejidad, estamos aumentando la exigencia de mayor especialización en esos equipos. Más difícil es hacerlo llegar a esas zonas regionales. Entonces tenemos que trabajar prevención porque es más costo efectivo, por un lado. Y si seguimos con el problema de atender mayor complejidad, tenemos que innovar entonces en las formas de provisión de esa oferta. Y la forma de provisión de esa oferta de salud mental y servicios de protección especializada ya de alta complejidad sigue modelos muy antiguos, muy subsidiarios de provisión de la oferta. Entonces necesitamos innovar para poder hacer que llegue a esos territorios. Pero si no trabajamos prevención nuevamente, más difícil va a ser llegar a esos territorios. Eso. Así es. Muchas gracias, Gabriela. Pamela, Consuelo, creo que Sí. sigues tú, y agradecer las preguntas también y el diálogo que se generó.
Queremos agradecer a todas y a todos el interés por compartir estos conocimientos y sobre todo en esta instancia reflexionar en torno a esta situación que viven los niños y niñas. Agradecemos a nuestros destacados expositores, ¿cierto? La dedicación por brindarnos esta instancia de discusión en torno a la situación de los niños y adolescentes. Agradecemos también la participación de los estudiantes que estaban muy comprometidos también con comprender, entender y conocer la situación de los niños. Queremos, como trabajadores sociales en esta materia, poder producir conocimientos e intervención social adecuada, ¿cierto? Como presentó Gabriel, innovar. Les queremos dar un aplauso virtual a ustedes que nos han brindado tan enriquecedor momento, ¿no? A continuación, quisiera presentar a ustedes a la jefa de carrera de Trabajo Social, la señora Dolly Paiva Suaznavar, quien les brindará unas palabras de cierre de este evento desarrollado por la carrera de Trabajo Social de la Universidad SEC. Dolly, te doy la palabra. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes hoy día nos han acompañado a este evento. Tenía preparadas unas palabras, pero a raíz de toda la exposición que nos han hecho magistralmente Pamela y Gabriela, a quien agradezco infinitamente, porque nos actualizan, me hizo remontarme por ahí por los años 90. Ha pasado mucha agua bajo el puente y no ha cambiado nada. Esto es como salud, ¿no? No cambia la cultura de abordar esto, ¿ya? En aquella época nosotros hicimos un seminario internacional sobre la situación de niños y niñas y adolescentes en y de la calle, con ¿no es cierto?, apoyo internacional de entidades alemanas. Un seminario que reunió a 190 instituciones y a más de 60 países, ¿ya?, con sus presentaciones. Y ya en esa época, ¿no es cierto?, se decía que había que eliminar, no disminuir, eliminar la institucionalización en niños, niñas y adolescentes, en cualquier circunstancia. O sea, se promovía en aquella época, ¿no es cierto?, la creación de estrategias innovadoras que permitieran, ¿verdad?, de alguna manera mantener lo más cerca a la realidad, ¿verdad?, en este caso a niños, niñas o adolescentes, ¿ya? Entonces, escucharlo a ustedes y con estas cifras, realmente uno dice, ¿qué es lo que ha ocurrido? Me parece extraordinario lo que Gabriela ha planteado en términos de sistémico, sistémico, sistémico. Yo veo aquí, de un punto de vista del análisis de la política pública, dónde están las mesas intersectoriales reales, ¿ya? Reales, eso no lo he visto, me habría encantado poder seguir profundizando, ¿no? Porque estos son, concurren distintos sectores y por lo tanto no puede haber un programa que emane solo de un sector, sino está, ¿verdad?, lógicamente articulado. Por lo tanto, cuando hablan ustedes, me imagino, de mirada sistémica, porque están pensando, ¿no es cierto?, que hay que articular educación, salud, ¿verdad?, vivienda, no solo desarrollo social o Ministerio de Desarrollo Social. Pero realmente es un desafío repensar y modificar, ¿verdad?, lo que se ha venido sosteniendo por largo tiempo. Y yo creo que tiene que ver con la mirada más bien focalizada, residual, subsidiaria de la política, más que miradas, como decía también Gabriel en algún minuto, universales, ¿no? O sea, como yo protejo a la familia, cualquiera sean sus circunstancias, porque aquí estoy preocupado del niño, pero también tengo que proteger a la familia, que de alguna manera, cualquiera sea la forma de hacer familia, digamos, ¿no? Que de algún modo va a estar con ese niño, niña o adolescente. ¿Cómo protejo también a los educadores, verdad?
O sea, los desafíos son muchos y realmente esto es extremadamente complejo. Y no sé cuál es el papel que tienen las instituciones de educación superior en esto, ¿no es cierto? Nosotros venimos desarrollando una línea de trabajo en torno al tema, pero tampoco veo muy claramente cuáles son las articulaciones con todas las instituciones de educación superior que estén interesadas en el tema, ¿no? No solo con, pienso, universidades del Consejo de Rectores, ¿no? Porque hay muchos otros que nos interesa y que tenemos también una cierta experticia de años de reflexionar en torno a la temática y que pudiésemos constituir un aporte, ¿no? Bueno, en fin, son muchas las interrogantes y por eso les agradezco porque rápidamente yo pensé, valoro a nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Les digo nuestra, aunque no quiero peyorativamente tratarlo, ¿no? Pero yo creo que ellos también, ¿verdad?, constituyen un recurso importante desde la praxis, ¿no? Porque son las interrogantes, los y las trabajadoras sociales generalmente están vinculados a la política pública, ¿no? Pero en un nivel bastante más operativo, ¿no? Entonces, sus aportes pueden ser extremadamente significativos porque la experiencia, ¿verdad?, va indicando posibles pistas, ¿no? O va indicando posibles señales o posibles caminos, ¿no? O los desafíos más principales, como queramos llamar, ¿ya? Así que ojalá que en el futuro podamos sostener otro diálogo, ¿no es cierto? Así es tipo coloquio y pensar en diseño de estrategia. Las y los estudiantes de la carrera en esta universidad SEC, ¿no es cierto?, desarrollan proyectos de innovación, es un desafío también, y podamos convocarlo a ustedes a los proyectos que ellos han propuesto, ¿no? Y que tienen que ser validados por la comunidad en los ámbitos hacia donde están orientados, en este caso, niñeces o adolescencia, ¿ya? Bueno, no quiero tomar más tiempo, agradezco la participación que ustedes han tenido, ¿no es cierto?, como directivos y profesionales de la Defensoría de la Niñez y a través de ustedes hacerles llegar, ¿no es cierto?, mi agradecimiento al defensor de la niñez, que entiendo perfectamente que no pudo estar. Agradezco también la participación que hemos tenido, ¿no es cierto?, de directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que estuve viendo por ahí, nuestra secretaria académica, la directora de la carrera de Derecho, ¿no?, y algunos otros, y también la participación activa que han tenido nuestras y nuestros estudiantes del ciclo síntesis, ¿no? Ciclo síntesis es que están a puerta de titularse, ¿no es cierto?, en nuestra carrera, ¿no? Profesionales y otros estudiantes que están invitados y que han participado sostenidamente, ¿no es cierto? Hemos tenido una audiencia sostenida durante todo este evento, ¿no? Creo que el tema de las niñeces o las infancias, o como queramos denominar, ¿no? Porque cada uno ha ocupado distintos designaciones, ¿no? Lo que uno ve es un tema de relevancia para nuestra disciplina, no solo en el diseño y creación de propuestas innovadoras, ¿no? Que mejoren, modifiquen la situación de niños, niñas y adolescentes, sino que, como decía yo, de las familias, del entorno, de la comunidad, etcétera. Todos aquellos y aquellas que están involucrados en la defensa de su derecho y la protección de sus derechos, ¿no? Y es un desafío también, entonces, en producir conocimiento. Yo pensé, vamos a tener que ya instalar líneas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con qué está pasando con los adolescentes en las instituciones de educación superior. Ya no estoy pensando en los adolescentes de tránsito hacia la adultez, porque ahí se está presentando otro fenómeno que es tremendo y tremendamente complejo y que está quedando, esto igual que en salud, ¿no? Llegan a los 18 y ya son tierra de nadie, no son adultos ni son adolescentes, ¿no? Que también es otra pregunta que tenemos que a veces hacérnosla, ¿no? Es urgente. Cuando un adolescente requiere una atención que supera la etapa que se ha previsto de atención, ¿no? O sea, mayor de 18 años. ¿Dónde queda? Cae en el ámbito de la adultez, pero los programas de los adultos no corresponden necesariamente con la edad o la etapa de desarrollo que efectivamente este niño o niña, ¿no es cierto?, o adolescente está viviendo, ¿no?
Y tenemos que superar la mirada edadista, ¿no? Yo creo que hay mucho de la política de la mirada edadista, lamentablemente. Y lo que nosotros estamos viendo también aquí, este es un contexto monetarista, donde asumimos la vulneración de los niños, de las personas mayores. Nosotros en la carrera trabajamos también con las personas mayores. Son los dos polos, ¿no es cierto? Son las dos caras, por así decirlo, de una moneda circulante, donde en el fondo es difícil reconocer a ambos grupos, ¿verdad? Como grupos opinantes, grupos que pueden también aportar. Yo me acuerdo de haber instalado en aquella época, en los 90, ¿no es cierto?, un observatorio desde los niños, ¿no? Que fue extremadamente interesante, pero que las iniciativas pasan porque no, voy a decir puntos suspensivos, digamos, ¿no? Yo creo que son muchos los desafíos, muchas las interrogantes, y para nosotros, trabajadores sociales, esta situación, ¿verdad?, tiene que ser discutida. Hoy día la situación de las niñeces o de las infancias o de niños, niñas, adolescentes en el mundo, ¿no es cierto?, es una situación grave, gravísima. Estamos a puertas, ¿no es cierto?, de un conflicto bélico de gravedad que ya está afectando a muchos de ellos. Hambruna, esto va a traer hambruna, ¿no es cierto?, más hambruna todavía que la que ya estamos viviendo, los problemas serios de salud mental que ustedes han enunciado, las migraciones que no las hemos, ¿no es cierto?, abordado en su totalidad, la igualdad de oportunidades en materia de salud, de educación, etcétera, ¿no? Cómo trabajar con estos mega ordenadores culturales. Yo también lo dije cuando se habló de la política sobre las víctimas, ¿no?, de delito de mayor connotación social, a la que fui invitada en su minuto. Dije yo, si este era un problema de violencia social, no saco nada con abordar una víctima de delito de mayor connotación social, sino abordo el mega ordenador cultural de violencia social que ya se viene desarrollando desde hace muchas décadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tal como lo han dicho ustedes, lo dijo nuestra secretaria académica, ¿verdad? Esto no nos puede dejar indiferentes, y realmente nos invita a crear mundos posibles. Cuando hablamos de mundos posibles, son otros mundos, no el que tenemos ahora, no la estrategia que tenemos ahora, ¿no? Y por eso que permitan que nuestras sociedades, ¿verdad?, valoren a los niños, niñas, adolescentes, a las personas mayores, a todos los que quedan excluidos de este sistema de circulación de bienes y servicios que no hemos podido superar, ¿no?, a pesar de todos nuestros discursos, y podamos alcanzar realmente la felicidad plena en un mundo más humanizado para todas y todos, ¿no? Así que reitero mis agradecimientos a todos los que han estado acá, y les voy a dejar cordialmente invitados, ¿no es cierto?, a alguna otra actividad que vamos a hacer, invitando a otros especialistas también internacionales, porque yo creo que aquí se requiere armar una discusión también en torno a otras experiencias que se están desarrollando, que es un poco lo que hemos hecho en materia de personas mayores. Así que muchas gracias, ¿no? Y hagan extensivos mis agradecimientos también al defensor de la niñez. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, gracias, Dolly, por tus palabras y tu reflexión. Queremos entonces agradecerle a todos nuevamente y los invitamos, por favor, a evaluar esta actividad a través de la encuesta que ya se encuentra disponible en el link que envió la profesora Paulina Fernández. Quisiera agradecerle a Paulina también su coordinación para este encuentro. Gracias a ella podemos estar hoy reunidos, así que un aplauso para ti también virtual, Paulina. Saludos entonces, agradecidos nuevamente, y nos vemos en una pronta y próxima vez. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches.